Aparte de colaborar en infinidad de medios de comunicación, también tiene su propio blog, y porque dicen, no sé él ahora lo que me contará, que es uno de los mayores expertos que hay ahora mismo sobre Google y sobre todo sobre un tema que a mí me interesa mucho y que es del que va a hablar mañana, que es las mentiras de Google. Porque esto es algo que, en fin, viene con las redes sociales. Lo primero que hacemos es saludarlo. Luis Alfonso Gámez, muchas gracias. Un honor, un placer que estés aquí con nosotros. El honor es mío, Carmen, el honor es mío. Mañana vas a desvelar el misterio de las mentiras de Google, ¿o ese es un misterio insondable? No, es un... Vamos a ver, yo sé de Google como cualquier usuario, digamos, un poco avezado, un poquito... Pero yo creo que tenemos deificado o demonizado lo que es Internet. Y ahora de repente, y mañana voy a hablar de eso, va a ser el punto de partida, estamos leyendo por todos lados, sobre todo después de la elección de Donald Trump, que Internet nos hace idiotas. Estamos leyendo cosas de esas, ¿no? Y yo voy a defender todo lo contrario. Voy a defender que nunca hemos estado más preparados para pillar a los camelos. Y voy a poner camelos de hace 30 años, de hace 40 años, y camelos actuales que aún así nos la siguen, digamos, metiendo y nos siguen engañando. Es algo que yo, y me imagino que como periodista y además en activo, te habrá ocurrido muchas veces. Hasta hace poco, alguien te contaba algo y para darle credibilidad decía aquello de lo he oído en la radio o lo he leído en el periódico. Y ahora de repente, cuando alguien te quiere contar algo y para darle veracidad dice... sale en Google. Y sale el primer resultado de Google. Encima, exacto. Claro, encima el primer es lo primero. resultado de Google. Dicen que después de la primera página de Google no hay nada, ¿no? No, pero es que además es un pensamiento muy humano y muy normal. Mira, yo me acuerdo cuando era crío, yo me tragaba cosas en el periódico y cosas en la radio y en la tele porque me parecía impensable que gente, y en libros, que gente mintiera y que lo dijera o lo dejara por escrito porque les iban a pillar. Me parecía impensable. Yo era tan ingenuo que pensaba eso, ¿no? Y ahora pasa exactamente lo mismo. El problema está no en Google, no en Internet, por decirlo, no en las redes sociales. El problema está en nosotros. El problema está en que no pensamos, en que somos perezosos, en que leemos una cosa y los que somos los periodistas que estamos siendo constantemente bombardeados por noticias y algunas muy sorprendentes, no nos paramos a pensar muchas veces porque no nos deja el tiempo también. Porque en la sociedad en la que vivimos, si tú y yo recibimos una noticia ahora aquí en el estudio y de repente nos pasamos 5 minutos pensando si la damos o no, la da la competencia, se lleva a los clics la competencia y se lleva a la audiencia la competencia. Pero el problema está en que no pensamos. Claro, y que hemos perdido un poquito también la deontología, el código deontológico, la forma adecuada de actuar. Quiero decir, aquello de cuando te llega una noticia... primero contrástala y al menos que sean 2 fuentes las que te la confirmen, eso se perdió. Sí, vamos. Tienes una fuente más que chuta. Sí, no, se ha perdido, y se ha perdido por las prisas, se ha perdido porque yo suelo hablar de que desde que existe Internet, los medios, todos los medios, incluso los medios más serios, corren el riesgo de telecinquizarse. Estamos jugando al clic. Estamos peleando por el clic, entonces todo vale. Y en vez de pararnos a pensar, lo normal, lo suyo sería, recibo la noticia sorprendente, me la leo detenidamente y veo si es así o no. Lo normal que es, recibo la noticia sorprendente y tengo que escribirla a todo correr o contarla a todo correr para llegar el primero a la red y para ser el primero que se lleve los clics, porque el segundo ya no gana tanto. El problema es que puedes ser el primero que llegue y el primero que haga el ridículo. Y entonces tus oyentes, lectores, televidentes o lo que sean, pierdes crédito ante ellos. Eso es lo que los medios muchas veces no se están dando cuenta. Y entonces mañana, por ejemplo, vamos a comentar varios casos, pero casos de noticias que se están dando como nuevas en 2017 que tienen 20 años. Tienen 20 años. Y es que yo las he visto por la tele, que tienen 20 años y que encima son falsas lo que dicen. Y esto además... Y yo creo que es muy de tu campo. En noticias generales suele ocurrir, pero cuando hablamos de cuestiones científicas todavía más. Sí, bueno, y cuando hablamos de cuestiones paranormales, que es lo que más me divierte a mí, todavía más. Vamos a poner un ejemplo tonto de esta semana, por tirarnos un ejemplo tonto. El del fantasma del pueblo, de la niña fantasma del pueblo granadino. La gente ve la foto de la niña fantasma,
los medios la publican, y bueno, no se lo toman muy en serio, pero la publican. Pero ningún medio, de los que yo he visto, apunta cuál puede ser la posible explicación. La posible explicación es que la niña no está en la foto, pero la niña está en la mente de quien ve la foto. Es decir, Esto ha ocurrido muchas veces en los efectos paranormales. Sí, muchísimas. Las caras de Belmez. Exactamente. Son pareidolia, son la asociación de nuestro cerebro de ver caras donde no hay, ver formas donde no hay. Entonces, hay una mancha en la foto sacada con un flashazo. Pero alguien te dice, fíjate, esto es una cara, y inmediatamente identificas la cara. Genéticamente, por la evolución, nosotros sobrevivimos gracias a identificar de patrones inconexos, sacar una figura, ¿no? Y entonces, con la niña fantasma pasa eso. Y no lo he visto en ningún lado. Digo, pues mira, una magnífica oportunidad para contarle a la gente esta. Y a la vez había esto que era serio, y lo escandaloso es que el ayuntamiento de ese pueblo le esté pagando a una señora que dice que hace Reiki. Básicamente eso es pases de manos y es charlatanería, que fue a exorcizar el ayuntamiento. Y dices, bueno, esto es muy de locos. Estamos en España 2017, siglo XXI, y parece que estamos en España siglo XIII. Pero es muy... Pero nadie pide explicaciones, No. y lo ha pagado con dinero público. Sí, pero es que se veía una niña fantasma. Claro, ese es el problema. Entonces, ese tipo de cosas existen. Por citar un caso que es de este año, y es más de esta semana. Pero eso ha existido siempre. Si tú te coges la prensa de hace 40 años, si te coges la televisión en España cuando solo había una televisión de hace 30 años, o 35, también se daban todo tipo de bulos. En aquel entonces, los difusores de los bulos tenían una ventaja. Que si tú me decías a mí, imagínate que yo soy el difusor del bulo, y te estoy diciendo que ha pasado una cosa, y que la prensa de mi país, Reino Unido, al día siguiente no se lo explicaba, y todos los principales periódicos dedicaron páginas y páginas al enigma. Claro, un españolito de 1978 no tenía modo de comprobar eso. Un españolito de 2017 le da un botón y puede comprobar que eso es mentira, que es lo que pasaba. Claro. Es lo que pasaba. Y ese tipo de cosas ahora es mucho más fácil. Lo que pasa es que nos quedamos con lo que tú dices, el primer resultado, ¿no? Me lo ha dicho Google. Ya, pero vete al segundo resultado. Yo suelo decir a la gente, a los alumnos de periodismo, que hagan dos cosas. Una es que ante toda superchería o toda cosa muy, muy rara, por ejemplo, imaginemos que alguien te cura mirándote. Una tontería, ¿no? Que pongan cómo se dice eso en inglés, lo que sea, y la palabra escéptico en inglés. Hay recursos, diccionario escéptico y demás, que te desmontan todo. Y además te desmontan con fuentes. Y otra segunda, cuando oyes historias muy raras, que parecen leyendas urbanas, vete a un sitio que se llama SNOP de Pamplona, de España S.com, que es un sitio de leyendas urbanas y que te cuenta el origen de las leyendas urbanas, desde la niña de la curva hasta el bienvenido al club del SIDA. Entonces, esas normas básicas a mí me sirven en mi trabajo diario para cuando alguien me pregunta, oye, ¿esto qué es? Y les pido así, además mi respuesta a mis compañeros y a mi jefe suele ser, dame 2 minutos. Tecleo 2 o 3 claves estilo, por ejemplo, Uri Geller, CIA Skeptic. Aunque esa me la sabía, pero bueno. O tecleo niña de la curva, girl, autostop, urban legend, Snopes. Y dice, y me viene de dónde ha salido. Entonces lo que tenemos que hacer es, los periodistas, frenar esas cosas que nos pueden servir para aprender muchas cosas. Por ejemplo, muchas leyendas urbanas tienen su base en ser moralizantes. Bienvenido al Club del SIDA es una leyenda urbana que dice que tú te vas, alguien se ha ido a un país exótico de los que va la gente, hay personas que van por turismo sexual. Efectivamente. Alguien tiene una noche loca y ese alguien se levanta al día siguiente y su partener no está en la cama y lo que se encuentra es un dibujado o con lápiz de labios o con lo que sea en el espejo, bienvenido al Club del SIDA. Evidentemente quiere decir, es una cosa de no te juegas la vida y casi todas tienen una tendencia moralizante. No viajes. Es como las fábulas que teníamos anteriormente, pero ahora las convertimos lo que en pasa es que algunas urbanas. dan mucho miedito, ¿no? Sí. Dan mucho miedito. Bueno, hay algunas fábulas del 15 y el 16 que dan mucho miedo. Pero es que además lo gordo es que la gente se las cree sin más. Y hay otra manera para detectar, por ejemplo, cuando te cuentan mi padre solía decir, una milonga de esas, ¿no? Y es, alguien te dice, bueno, tú le preguntas, bueno, ¿tú conoces a alguien que le haya pasado? Y me dice, no. Pero una prima mía conoce a una amiga que tiene una pariente y dices, vamos a ver, cuando empiezas a ir a cuartas, quintas fuentes, seguramente es mentira.
Seguramente es una historia de estas de... una amiga mía le pasó que en un viaje a Argentina se encontró con una persona. Eso lo hacemos nosotros mucho, fíjate, y sabes en qué, cuando nos envían alguna foto o algún vídeo de algo que está pasando. Sí. Y la pregunta inmediata es, ¿el vídeo es tuyo? Respuesta, no. Pero es de un amigo mío que me lo ha pasado. Vale, claro. Ponme con tu amigo. Y tu amigo le habrá llegado por otro lado. Claro. Efectivamente. Y entonces es la cadena de WhatsApp o la cadena de Telegram o la cadena esta. Entonces lo que tenemos que hacer es eso, pararnos a pensar un poquito y luego hacer una cosa que es muy incómoda, y más en la sociedad actual, donde digamos parece que si no te fías de alguien eres un indeseable, y es cuando alguien nos dice algo sorprendente, decirle ¿dónde están las pruebas? ¿O por qué? Esa pregunta que tanto hacen los niños. ¿Y por qué no? Si alguien te dice, es muy bueno tomar zumo de naranja cuando estás acatarrado. ¿Por qué? Porque dicen que favorece el que te cures. ¿Y dónde están las pruebas de eso? ¿Dónde está publicado? Dicen, ¿quién lo dice? Y así se van desmontando los bulos. El bulo, por ejemplo, de la vitamina C y la gripe, ¿no? Uh-huh. Y así, y el bulo anterior, que era el de las espinacas, que se les fue una coma, ¿no? Sí. Pero se les fue una coma, entonces el hierro de las espinacas era bastante menos, pero en Estados Unidos hicieron aquellas campañas y Popeye, nos acordamos, ¿no? Pero entonces lo que hay que preguntar siempre es por qué. Si yo te digo a ti, o dónde están las pruebas, que soy capaz de levitar en el estudio de Onda Naranja Cope, y yo diría, tú me tendrías que decir, a ver, tú eres capaz de levitar, entonces, no delante de mí. Vamos a ir a un sitio controlado por magos, que tú no tengas cables ni tengas nada. Porque los magos nos hacen todos los días juegos extraordinarios. Sí, los hemos tenido aquí, lo hemos visto. Y no creemos que tengan poderes paranormales, ¿verdad? Efectivamente. Porque no nos engañan. Luego, si alguien hace el mismo truco que un mago, yo pensaría que es un mago, en vez de pensar que tiene poderes paranormales. Efectivamente. Lo que ocurre es que ahí tenemos una serie de cuestiones. La primera es que tenemos que pensar y la segunda es que tenemos que cuestionarnos las cosas. Y yo creo que las redes sociales y sobre todo Internet es muy bueno para el que quiere cuestionarse porque te desmonta efectivamente muchas cosas, pero muy malo para el que no quiere hacerlo porque enseguida encuentra en la red social o en Internet lo que busca sin necesidad de preguntar, cuestionar, y la respuesta siempre es, lo he visto en Internet. Claro, pero es que Internet alimenta otra cosa, y es que yo puedo seleccionar las fuentes. Si yo tengo una creencia, por ejemplo, que las Torres Gemelas las tiró Estados Unidos, yo puedo acabar en esos foros donde dicen eso y no exponerme a quien cuestiona eso. Ese es un problema de Internet. Por eso, digamos, todos los conspiranoicos, chiflados y sectas han encontrado en Internet un punto en el de reunión. Si yo estoy muy zumbado y creo cualquier cosa, que el hombre no llegó a la luna, y soy una rara avis en mi barrio, pero en Internet encuentro a las otras raras avis que hay en todo el mundo y somos un grupo muy grande y nos retroalimentamos entre nosotros y no nos exponemos a mensajes externos. Es lo que está pasando, por ejemplo, con todas estas ideas de los partidos políticos cuando crean sus redes internas. Eso es, digamos, lo que hace es blindar a los adeptos de la crítica, blindar claro, por ejemplo, Donald Trump sabe que mejor está en Facebook creando su realidad alternativa que exponiéndola en los medios. Por eso odia a los periodistas. Y por eso estamos como estamos. Porque estaría aquí sentado en la radio y la estarías tú diciendo, Carmen, le estarías tú diciendo, eso que dice usted no es verdad. Si está en Facebook, tu mensaje no va a llegar nunca. No le llega, efectivamente. Y ahí la selección en algunos casos es muy buena porque no se evita contaminaciones y en otros casos es muy mala porque evita contaminaciones. Claro, efectivamente. Entonces, por eso él dice, ustedes están diciendo mentiras y yo tengo unos hechos alternativos. No, los hechos son los hechos. Tú y yo podemos interpretar un hecho de diferente manera, pero el hecho es el hecho. El hecho está ahí. El hecho está ahí. Y luego, por eso pasan las interpretaciones y hay diferentes opiniones, ¿no? Pero desde luego, lo que nos favorece Internet es que tengamos capacidad de elegir. Ahora que se dice que Internet nos hace idiotas, yo mañana voy a plantearle a la gente si la imprenta nos hace idiotas. Porque también hubo un momento en el que todo el saber, que ahora está en Internet y que va a haber más, estaba, digamos, confinado en monasterios donde se copiaban y cada libro era un trabajo arduo. Se copiaba con erratas, las erratas iban, digamos, sumando
y de repente llega la imprenta y el saber, entre comillas, se populariza. Cierto es que no como ahora, que todo el mundo sabe leer prácticamente, pero se populariza. ¿Qué pasa? ¿Que eso también nos hizo idiotas? No. Claro, no. Lo que ocurre es que tenemos que saber y sobre todo tenemos que aprender a manejarnos, a elegir y a discernir. Y ahí quizá es donde esté el kit de la cuestión. Google no es San Google, pero tampoco es el demonio de Google. Claro, como el coche no es San Coche ni es el demonio porque atropella a la gente. Y ni siquiera el hacha. El hacha puede haber un loco. Google es una herramienta, pero la tenemos que aprender a manejar con la otra herramienta que tenemos nosotros, que es la mejor herramienta que hay en el mundo, que es el cerebro. Efectivamente. Entonces, eso nos tendrán que enseñar en la escuela. Deberían enseñarnos en la escuela. El problema de las redes sociales, y con eso lo vamos a dejar, el problema, que es también parte de la virtud, es lo rápido que evolucionan. Porque cuando quieres empezar a manejarte en alguna red social o cuando quieres aprender las normas de Google para poder manejarte de forma adecuada con Google, la red social ha cambiado o desaparecido y Google ha cambiado sus normas. Y resulta que tienes que estar en constante movimiento y en constante actualización. Eso quiere decir que con lo lento que cambian nuestros sistemas y fundamentalmente nuestro sistema educativo, cuando alguno de nuestras próximas generaciones empiece a querer aprender cómo funciona, pues estará ya prácticamente obsoleto. Sí, Así es que tendremos que seguir siendo autodidactas, que no es mala cosa. Sí, pero es que, digamos que si aprendemos la base, que la base sería ese, digamos, establecemos ese cableado de pensar, que es por lo mismo que cuando vamos al kiosco a comprar una revista, Google no es más que un revistero mundial, una biblioteca mundial. Entonces, si aprendemos a cribar desde el cole lo que es esta fuente puede ser fiable, esta puede no ser fiable, te puedes confundir, pero si aprendemos eso, luego da igual cuál sea el emisor. Es decir, tú vas a Twitter y dices, hombre, no voy a creer lo mismo a un profesor de universidad prestigioso que al primer zumbado que me dice que la Tierra es plana, por ejemplo. Pero si no tienes con qué cribar, si no tienes unos criterios mínimos, y esos supuestamente nos tendrían que enseñar en el colegio, y luego nos tendrían que remarcar en la universidad o donde fuéramos, ¿no? Claro. Primero, que hay mucha mentira por ahí fuera, que no todo el mundo dice la verdad, y que hay que preguntar, y que no está mal desconfiar. Desconfiar no es malo, al contrario, es muy saludable porque nos ayuda a protegernos y a aprender de forma adecuada. Porque además cuando aprendemos mal, desaprender cuesta mucho más. Así es que hay que seguir esas líneas. Qué bueno eso que has dicho. Desaprender cuesta mucho. Luis Alfonso Gámez, un placer. La verdad es que seguiría toda la mañana, pero tengo tantas cosas que contar que no puede ser. Esto de la radio, bueno... Es una preciosidad la radio, es una preciosidad. Uno de los medios, si no el medio más bonito. Desde luego, para los que trabajamos en la radio... No lo dudes. Es maravilloso. Mejor, es el mejor. Hay otros, no digo que no, pero para mí este es el mejor. Un placer. El placer ha sido Nos vemos mío. mañana en el Comunicados. Nos vemos mañana.